Bienvenidos cómplices a un nuevo vídeo, yo soy David. Y yo soy Cristina. En esta ocasión os vamos a enseñar algo que hasta ahora no os habíamos contado, y es que hemos decidido ampliar nuestro habitaje con un container de 12 metros. Si antes vivíamos en un camión de apenas 4 metros de largo la caja, ahora hemos decidido multiplicar el espacio y vamos a tener un container de 12 metros. Eso, aunque pueda parecer pequeño, para nosotros que estamos acostumbrados a un habitáculo tan pequeñito, va a ser una mejora impresionante. Además, por fin vamos a poder cumplir nuestro sueño, tener una casa con chimenea. Después de comprar y camperizar nuestro camión, estuvimos viajando por España unos cuantos meses, hasta que nos dimos cuenta que lo que de verdad queríamos era asentarnos en un sitio y crear nuestra propia finca de permacultura, porque nosotros nos conocimos cuando estábamos viviendo en una ecoaldea y la verdad es que nos sentimos muy atraídos por el tema de la regeneración de la tierra, la agricultura, los bosques comestibles y este tipo de cosas. Así que decidimos venir a esta finca que es de nuestra familia, aparcar nuestro camión, hacer un huerto y empezar a recuperar todos los árboles y a plantar árboles nuevos que teníamos. Con el paso de los años hemos visto que necesitamos ampliar un poco nuestro espacio y por fin nos hemos decidido a dar el gran paso, comprar un habitáculo más grande. Le hemos dado muchísimas vueltas hasta que finalmente nos hemos decidido por un container y queremos contaros nuestra experiencia para que no cometáis los mismos errores que casi cometemos, porque casi nos estafan, pero no, porque aquí tenemos el contenedor. Así que os vamos a contar todo el proceso, desde que lo hemos comprado hasta que lo hemos traído, que además tenemos las imágenes grabadas, porque fue una odisea auténtica. O sea, prácticamente casi no pueden subir aquí arriba el camión que traía el container y la grúa para descargarlo. Así que todo esto lo vais a ver en detalle a continuación. Casi nos quedamos sin casa. Y ya estaba todo pagado y todo, madre mía la que se podía haber liado. Lo primero que hicimos a la hora de decidir cuál sería nuestro siguiente habitaje, esa ampliación que la verdad es que el proyecto ya estaba demandando, lo primero que hicimos fue buscar containers, porque ya sabíamos que era la opción más económica, más sencilla, y entonces aquí fue cuando casi nos estafan, que esto os lo contaremos después, para que no cometáis los mismos errores y podáis preveniros de esto. Entonces, como casi nos estafan, nos asustamos y dijimos, vale, a lo mejor el container no es la mejor opción y nos vamos a una casita de madera. Entonces aquí fue cuando nos enamoramos muchísimo de una casita de madera. De hecho, estuvimos a punto de comprarla porque estuvimos en los almacenes de la empresa, estuvimos viendo diferentes modelos, los materiales, y la verdad es que nos convencía bastante. Pero después de analizar todos los gastos nos dimos cuenta de que realmente con esa casita de madera solo teníamos una estructura, de que luego nos haría falta revestirla por dentro, aislarla. Entonces ahí fue cuando nos replanteamos de nuevo que quizás lo interesante era más un container en lugar de una casa de madera, porque al final la casa de madera no es una casa, sino que es una estructura de madera. Por lo tanto, se nos subía muchísimo de presupuesto. Entonces decidimos volver a mirar el tema de los containers, pero ya no miramos containers ya camperizados, sino que buscamos la materia prima. Y aquí fue cuando estuvimos decidiendo entre si un container reefer como el que tenemos aquí, que básicamente es un frigorífico gigante, o un container metálico de hierro, que básicamente es una estructura que luego tienes que aislar muchísimo por dentro y demás. Después de quitarnos de la cabeza la idea de la casa de madera, porque para poner la casa, que era una casa montable y desmontable, porque nos interesaba hacerlo todo con la menor burocracia posible y que fuera todo lo más sencillo. Entonces había que construir una base de hormigón, que al menos tuviese 30 centímetros. Eso ya complicaba un poco el tema de la legalidad, porque habría que pedir permisos y un largo etcétera de cosas que al final no es lo que estábamos buscando. Además del mantenimiento exterior que requiere una casa de madera. Cuando fuimos a verla, la verdad es que nos encantaron. Yo me quedé enamorado prácticamente, además de la estética, porque ya por dentro parece que tienes una casa. Aquí hemos comprado el container y hasta que lo campericemos tenemos un container. Si hubiéramos tenido la casa, aunque habría que cablearla, ponerle el aislante y todo, pues ya tendrías una casa hecha que te metes dentro y bueno, ya vas tirando. Pero bueno, a pesar de todo esto, decidimos que el contenedor era mucha mejor opción porque además de tener una estructura rígida, solo era traerlo y apoyarlo sobre unos pilones de hormigón. Nosotros en esta ocasión usamos unos bloques de mármol, de un mármol bastante duro que tenemos. Entonces lo que pasaba era lo siguiente, que básicamente cuando te pones a buscar un habitaje, miras los metros cuadrados, el precio del metro cuadrado, porque al final no hay un truco
que por muy poco te montes algo muy grande. Si tienes que comprar los materiales y luego construirlo, o ya si lo compras hecho, básicamente el precio del metro cuadrado no llega a variar demasiado. Lo que nos dimos cuenta es que el metro cuadrado del contenedor era bastante más barato que la casa de madera, porque la casa de madera también había que aislarla. Lo cual hacía que a la larga nos saliera todo muchísimo más caro. Entonces pensamos, ¿y si ponemos 2 contenedores de 12 metros que nos sale por el mismo precio al final que la casita de madera de 30 metros cuadrados? Y aquí fue cuando estuvimos barajando la posibilidad de comprar 2 containers de hierro o 2 containers reefer. Lo que pasa es que los reefer estos de aquí son más caros, están más solicitados y que bajo nuestro punto de vista es la mejor opción porque ya viene aislado. Entonces ahí fue cuando estuvimos dudando si 2 containers de hierro y los juntamos o un container reefer. Pero ¿qué pasa? Que cuando estuvimos investigando sobre cómo ensamblar y juntar 2 containers de hierro nos dimos cuenta de que a la hora de trabajarlo teníamos que trabajar con estructuras de hierro y no nos apetecía para nada ponernos con todo eso. Al final lo que hacía todo era encarecerlo demasiado, porque primero que había que tratar los óxidos. Si traíamos 2 contenedores y los juntábamos pared con pared, a no ser que recortáramos toda la pared completa, que era la primera idea, había que primero lijar los óxidos, luego juntarlos y hacer las puertas, porque si no se queda un óxido ahí en medio que ya no vas a poder tratar, y eso pues a la larga puede ser perjudicial. A lo mejor no en los próximos años, pero dentro de unos cuantos años puede acabar trayendo problemas. El problema de juntar 2 contenedores y cortarlos por la mitad es porque, según me estuve informando, habría que hacerles una estructura de metal por dentro, cosa que ya encarecería bastante el proyecto. Además, si vas a empezar a hacerlo poco a poco, no es lo mismo que si lo vas a hacer todo de golpe, porque al final, aunque a lo mejor te salga por el mismo precio, pero si tú coges 2 contenedores, les tienes que poner la estructura, los tienes que aislar, es invertir mucho dinero de golpe para poder meterte. Sin embargo, si quieres hacerlo poco a poco con un contenedor refrigerado ya bien aislado, con ponerle suelo, ponerle paredes, ponerle una puerta y un par de ventanas, ya te puedes meter dentro y luego ya vas haciendo la obra por dentro poco a poco tranquilamente, que esa es nuestra idea. Por eso al final decidimos comprar un contenedor reefer, porque se adaptaba mejor a nuestras necesidades, que era tener algo lo antes posible que ya estuviera utilizable y poco a poco ir mejorándolo hasta dejarlo finalmente con el paso de los años a nuestro gusto 100%. Y bueno, aquí viene la parte en la que os contamos la odisea con la que nos encontramos para meter este cacharro en Little India. Y estar atentos porque vamos a dejarlo para el final del vídeo, como no podía ser de otra forma. Os vamos a dar todos los tips y los consejos para que no caigáis en estafas. Porque yo tengo que reconocer que aunque no pude estar 100% seguro hasta que no vi el contenedor aquí, vi varias cosas que me indicaban que la persona que me estaba vendiendo el contenedor tenía buena fe, no era una persona que iba a estafarnos, porque si ya habéis intentado comprar contenedores, veréis que está plagadísimo de estafas. La primera estafa que nos encontramos era un contenedor ya hecho prácticamente y valía más barato que comprar esto solo. Entonces, atentos con las gangas, porque al final las gangas, pues, que os salga el tiro por la culata. El primer paso que os recomendamos para que todo salga bien, que a veces se nos olvida porque el caminero ya me lo dijo, que más de una vez ha llegado a un sitio y no ha podido descargar el contenedor, es preparar el acceso al terreno. Tenemos que ser conscientes de dónde vivimos y cómo está el camino de entrada, porque aunque nosotros entramos con el camión, a la hora de entrar las máquinas, fíjate que llamamos una vez a que la excavadora nos arreglase el camino y ahora veréis como aún así tuvimos problemas. Pero bueno, lo primero fue llamar a una excavadora para que ensanchara un poco la entrada, que pudiese dar la vuelta el camión con el contenedor y que nos arreglara las cuestas que hay hasta llegar aquí para que el camión pudiese subir bien. Ese es uno de los pasos, yo creo que el más importante de todos, porque nos podemos quedar con todo pagado y que el camionero diga, mira, yo ahí no meto el camión porque estoy arriesgándome a que se me rompa algo, o que directamente ni siquiera pueda intentarlo. Entonces lo primero es arreglar el camino. La segunda parte es allanar el suelo, medir, nivelar y que todo se quede más o menos nivelado. Para esto nosotros limpiamos un poco el suelo y luego utilizamos una barra larga con un nivel. Con esto cogimos de referencia el primer pivote que pusimos para sentar la base, porque claro, el suelo es un poco arenoso, también tiene piedras, entonces no es un suelo perfecto. Para sentar una base donde apoyara el pilón, lo que usamos fue usar
grava y arena suelta. Eso lo fuimos mezclando para que se creara una base llana donde apoyar el pivote de mármol para poder enderezarlo más o menos, que no hubiera ninguna parte que no toquese el suelo, porque eso puede hacer que se rompa cuando le ponemos peso encima. Entonces esa fue la primera fase, allanar el terreno, poner los pivotes y alinearlos, que estuviera todo más o menos. Pero eso no nos sirvió de mucho, porque... De nada, no nos sirvió de nada. Yo miré contenedores por abajo, porque el nuestro no pude verlo hasta que no vino, y me parecía que eran lisos, pero cuando vino el contenedor, los apoyos que habíamos hecho no sirvieron para absolutamente nada. Así que, por favor, aseguraros de cómo es el contenedor por abajo, porque si llegamos a hacer unas columnas de hormigón, no hubiéramos podido ponerlo. Porque no hubiéramos podido moverlo como hicimos ese día, que nos pusimos a modificar todo lo que habíamos hecho el día anterior para que pudieran encajar lo que son los ejes de acero inoxidable, ¿no? Los ejes que sustentan... Las patas de acero del contenedor, claro, porque tiene 4 patas de acero que destacan un poco sobre el suelo, que es lo que se usa para apilar un contenedor encima de otro. Sobre todo mirar que vayan las puntas, que las puntas toquen. Porque luego lo que hay abajo ya podemos jugar un poco. Cuando está sentado le podemos meter cuñas, le podemos meter cosas, incluso podemos levantar un poco con un gato y ponerle más refuerzo. Yo os recomendaría que lo primero pongáis los 4 de las puntas y no os calentéis demasiado la cabeza, a no ser que estéis seguros de cómo es la estructura por abajo. Eso que llega ya el container, ya llega el camión con nuestro container de 12 metros, se va David a hablar con el hombre, entra adentro, oh, qué fresquito que se está. Yo lo estaba viendo desde lejos y tenía unas ganas de que subieran, y en eso que al ratito pues nos viene la grúa, ¿no? Y resulta que la grúa, sube el conductor de la grúa con el conductor del container, del tráiler, y ven un poquito el terreno y ya empiezo yo a ver caras como de, uff, esto no sé qué, y yo, pero ¿cómo puede ser si ha venido ya la pala y nos lo ha dejado todo perfectamente para este trabajo? Pues la cosa no estaba muy allá. Y en efecto fue cuando la grúa empezó a subir las cuestas, la primera la subió y la segunda no la subía. Y venga que no la subía, y venga que no la subía, y nosotros sudando. Ahí, 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 ahí. Venga, venga, venga. Hostias. El otro lado ahora, me cago en todo. Venga que puedes, venga que puedes. Venga que puedes, venga, venga. Venga que puedes. Uf. Ay, Dios. David sobre todo, David poniendo piedras, intentando hacer algo. Hay que puntualizar la calor que hacía ese día, porque este año ha hecho un calor que no ha sido como el de los años anteriores y hacía muchísimo calor. Y esto era a las 12 de mediodía. Encima, cuando estuvimos poniendo los días anteriores el suelo, ya pasamos calor y estuvimos ahí como aguantándonos un poco, y ese día que iban a traer el contenedor, yo casi no pude dormir. Y no para de decirme a mí mismo, tranquilo, que vosotros ya habéis hecho el trabajo, ahora solo tienen que venir y tienen que trabajar los que habéis contratado, que para eso los habéis contratado, va a ir todo bien. Pues no. Inocente de mí, menudo día que me esperaba. Menudo día. Entonces David cogió, llamó a la pala otra vez, por favor, tienes que venir, tengo todo aquí, no pueden subir, y al ratito nos hizo el favor y vino y lo arregló delante del de la grúa. El de la grúa le iba indicando si aquí puedo subir, aquí no puedo subir. Entonces al final en equipo, al final del final, porque tampoco te creas que después de la pala fue cosa de facilidad, subió la grúa a duras penas, se puso al lado de donde tenemos el container, falcó sus patas, lo puso todo ahí agarrado, y que no subía el tráiler. No podía subir el tráiler con el container de 12 metros, la última cuesta, no había manera. Al final, como pudo, subió lo máximo que pudo, y como tenía una leve inclinación, los topes que sujetaban el container no se desbloqueaban y tuvieron que hacer ahí peripecias que yo desde aquí, si nos estáis viendo, os doy las gracias a todos los participantes porque fuisteis unos profesionales. Hay héroes que no llevan capa. O sea, para mí fue como, son mis salvadores, porque era un trabajo complicado. Yo tengo que reconocer que hubo momentos en los que pensaba que no iban a poder subir el contenedor aquí arriba, y estaba ya todo pagado. Y además que, quieras que no, cuando sumas el contenedor, el transporte, la grúa, sube bastante de precio.
y era como, madre mía, que nos va a tocar dejar el contenedor en los bancales de abajo, que no son bancales que estemos habitando ni nada, que están ahí, que seguramente se acaben vendiendo o vayamos a saber qué pasa con ellos. Casi nos toca dejarlo fuera de nuestro terreno. Entonces, la verdad es que lo pasé fatal, porque habíamos invertido todo nuestro dinero. Entonces, si eso no se podía poner aquí, era, no sé, nos reventaba todos nuestros planes. Así que, con mucho sudor y muchos nervios, al final conseguimos ponerlo en su sitio. Pero esto no termina aquí. Luego, cuando la grúa cogió el container, lo levantó por los aires, que yo ahí estaba temblando porque me daba mucha impresión ver este container tan grande volar por los aires. Casi roza el camión, que yo lo vi ahí, pero bueno, lo apartamos lo suficiente como para que no molestara, pero yo lo vi ahí justito, pero todo bien, sobrevolando los árboles, que también me daba cosa porque son olivos, almendros y los queremos mucho, pero al final no pasó nada, solo se murieron 2 o 3 artemisas que tenía por ahí plantadas, menos mal que solo fue eso, y eran chiquititas. Y entonces, bueno, pues lo colocamos justo encima de los pivotes que habíamos estado modificando esa misma mañana y no acababa de coincidir del todo, porque medir todo esto es muy complicado. Con los nervios, el contenedor estaba aparcado, no sé, a metros. A 500 metros o por ahí, con toda la que estaba cayendo yo me bajaba con el metro a medir, del calor estaba nervioso, volví a bajar para comprobar, fue todo un poco... La verdad es que llevamos el chute de adrenalina de lo que estábamos haciendo, pero cuando se fueron todos y se quedó el contenedor aquí, yo me eché ahí, en la alfombra que tiene Chandra ahí delante de la robot, me eché boca arriba ahí y a beber agua como podía para recuperarme, porque la verdad es que... Nos insolamos. Yo creo que sí, que nos insolamos. Me quemé y todo, o sea... David se quemó un montón, yo también, pero no demasiado, y nos insolamos no solo de ese día, sino de los días previos que habíamos estado también trabajando en tenerlo todo preparado para nada. Bueno, para nada no, porque quitamos un montón de hierba bastante alta y limpiamos bastante el terreno y eso sí que nos sirvió. Lo que no nos sirvieron fueron las medidas de los pivotes, pero bueno, así estuvimos practicando y hemos aprendido. Hemos aprendido. Aún encima, cuando estaba ya todo puesto, porque el camionero me estaba viendo y no paraba de tranquilizarme, el hombre la verdad es que me animó mucho, porque me decía, tranquilo, que todo va a salir bien, no va a pasar nada, tal. Aún así, cuando estaba puesto, me toca así la espalda y me dice, ahora solo te falta hacer la casa. Como que ahora viene lo divertido. Pero bueno, la verdad es que una vez aquí, montarlo es algo que nos gusta, nos entretiene, vamos a hacer el camión, pues es una buena excusa para hacer algo en pareja también, ponerte a construir tu propia casa, qué mejor que hacer que eso, irte al cine, pues no, pues te pones a hacer tu vivienda. Y no nos viene de nuevas, que ya hemos hecho nuestra casa dentro de un camión de 10 metros cuadrados, pues ahora tenemos casi 30 metros cuadrados, casi prácticamente el triple del camión para hacer nuestra casita. Lo bueno es que como ya está aquí, ya solo depende de nosotros, aunque nos quede muchísimo trabajo por delante, ya vamos relajados. Ahí. Madre mía, no podemos abrirla. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Wow! ¡Guau, chaval! ¡Qué fuerte! ¡Qué sensación más rara! Ahora solo falta hacer la casa aquí. Es más ancho de lo que pensaba, ¿eh? Vaya. Me lo imaginaba más estrechito. ¡Qué pasada! Así que bueno, una vez ya tuvimos el container aquí aterrizado y pudimos respirar un poquito de todo lo que habíamos vivido, nos pusimos a limpiar. Básicamente estuvimos limpiando el container por fuera, cayeron un montón de chorretones de todo, de óxido, de suciedad, de todo, porque la primera impresión que nos dio cuando entramos en el container y abrimos las puertas fue un poco de angustia, porque bueno, es un
frigorífico gigante, había estado pues transportando alimentos durante unos cuantos años. De hecho, David, tú investigaste cuál fue su último viaje. Es un país en el que estuvo, que ahora está en conflicto, no voy a decir el nombre, pero mirando la matrícula y todo eso del container, metiéndome en la empresa de transporte marítimo, bueno, hice una investigación ahí que me tiré toda la mañana mirando para ver si podía y encontré cuál fue su último viaje, las fechas de embarque y todo eso. La verdad es que eso fue algo muy curioso que puede ser que en otros vídeos, si nos preguntáis y tal por qué queréis comprar contenedores, os haré un short o un vídeo explicando cómo podéis hacer esto, porque aunque sea por curiosidad, la verdad es que merece la pena verlo. Sí, que además también es interesante. A nosotros nos gusta mucho saber de dónde viene todo, investigarlo todo en profundidad y esto es interesante porque te da información y te da datos de este armatoste gigante, de dónde ha venido y qué es lo que ha hecho en los últimos tiempos. Entonces yo, sabiendo todo esto, yo soy una persona que me encanta limpiar, me encanta la limpieza, me fascina y entonces me puse a limpiar un montón, por dentro, por fuera y no solamente físicamente, sino que también me puse a limpiar energéticamente por lo que haya, muy importante, por lo que haya podido pues vivir este armatoste en sus últimos tiempos o en toda su vida. Así que de alguna forma es como un reseteo que yo le hago a este espacio para abrirlo a una nueva vida que va a empezar, de hecho ya está empezando. Así que, bueno, va a ser nuestra casita. Y para los que habéis aguantado hasta aquí todo el tostón que os hemos pegado contándoos toda esta movida, os vamos a dar los tips para que no se estafen. Muy importante. Lo primero, yo evitaría, porque claro, hoy en día la inteligencia artificial he de reconocer que para muchas cosas es buenísima, pero para otras cosas es diabólica. Entonces, para lo que es diabólico es para la gente que quiere estafar a otra gente, porque lo tienen ahora súper fácil. En internet hay un montonazo de páginas con imágenes de contenedores que ya están por fuera todo con acabados de madera. De hecho, hay muchas páginas distintas con la misma foto del contenedor. Yo creo que hay una foto famosa. Eso debéis de evitarlo a toda costa, porque es puro marketing. Cualquier cosa que le veáis demasiado bonita, demasiado presentado, con demasiada información, huir de eso. Tenéis que intentar ir un poco a por las personas auténticas. O si es una empresa, por ejemplo, que venda casas modulares o que se dedique a camperizar contenedores, eso también podría ser una buena opción si tienen una tienda física, porque eso ya os da un dato. Pero evitar a toda costa comprar desde una web que no tenga ningún sitio físico, ni ponga ningún tipo de dirección ni ningún dato. O sea, eso evitarlo a toda costa. Porque a mí lo que me pasó, concretamente a mí, que fui yo la que empezó a mirar containers y a la que casi la estafan, entré en una página web, o creo que fuiste tú que la encontraste y dijimos, ¡guau, mira qué ganga, qué fuerte! Por 2.500 euros, ¡Qué fuerte! contenedor ya todo hecho 2.500, mira qué cristalera, mira, hoy, y digo, ¿será posible? ¡Qué ganga, qué suerte que hemos tenido, David! Y digo, venga, le voy a preguntar, y en eso que me pongo a mirar en la web, cómo contactar, vía WhatsApp, cojo, le envío un WhatsApp, y me responde como en un copia-pega, ¿no? Y yo digo, bueno, pues lo tienen todo automatizado porque ya son profesionales y no se quieren perder el tiempo con cada cliente, me parece bien, ¿vale? Entonces me envía un copia-pega de todas las instrucciones y demás, y entonces yo ahí es cuando le hago preguntas de si pudiera yo visitar la tienda física para ver los containers en persona, no por desconfianza, porque yo en ese momento no sabía de las porque estafas, nos hacía ilusión verlo. Pero nos hacía ilusión porque ya habíamos contactado con otras empresas y esto se hace. Y la respuesta fue que para poder visitar la empresa teníamos que abonar el 50% de la cuantía final. Y entonces ahí fue cuando me hizo un poco desconfiar. Y te pedían el DNI y todo, o sea, ya te pedían datos mis ya. datos, mi DNI y todo. Y yo ahí fue cuando le dije, David, digo, mira lo que me está pidiendo. Y dice, no pongas nada. Y ahí fue cuando me di cuenta, digo, uy. Y entonces ese mismo día David se puso a buscar vídeos en YouTube o buscar información y aparecía una y otra vez este tipo de containers como estafa, que habían estafado a un montón de gente. Y de hecho, otro dato importante para que no te estafen es detectar bien cuál es la localización de la empresa. En el WhatsApp me aparecía que esta empresa estaba en Valencia, pero luego en la página web me aparecía que esta empresa estaba en Sevilla. Entonces no cuadran las localizaciones de la web con el WhatsApp. Tiene que tener una ubicación
que tú puedas ir, aunque te ponga que está en no sé qué, tú mírala en Google Maps. Claro. Si en Google Maps sale, tiene puntuaciones, aunque eso no nos libra de la estafa, No. pero eso ya sería un indicativo de que esa empresa existe, que esté en el Google Maps y que tenga puntuaciones. Sobre todo, cuando miréis el tema de las puntuaciones y todo esto, fijaros bien en la fecha, que no sean puntuaciones recientes, porque si uno crea una página, deja esta semana 10 puntuaciones y la semana que viene tú lo ves y te lo crees. Yo cuando compré el contenedor vi que esa persona tenía puntuaciones y era en una página web de compraventa. Miré que tenía puntuaciones desde el año 2019 o por ahí y todo eran buenas puntuaciones. Vi que también vendía casas modulares que se veía que eran verdaderas. No se veía ahí una foto que parecía de una estampa. Se veía una casa que estaba un poco ya tocadica, de segunda mano, otra que estaba más nueva, pero se veía que era real en la foto. Real. Huir de todo lo que, de la perfección y de las gangas, sobre todo huir. Lo que parezca en la imagen demasiado perfecto, puede que esté hecho con IA o puede que sea una foto que han retocado para meterosla. Y luego también, si es demasiado barato, desconfía. Porque si tú metes 2, nunca vas a sacar 5. Si tú metes 2, sacas 2. Entonces, puede que te salga a lo mejor 100, 200 euros más barato. Eso es un precio que dices, vale. Pero si ya ves que la diferencia son miles de euros, o 500 euros o algo así, no te fíes. Sospecha, porque ahí seguramente también te están poniendo un caramelito para que lo compres rápido. Luego también si te meten prisa a la hora de comprarlo, de que hay muchos compradores o de que hay poco stock, eso también evitarlo al máximo. Otra cosa que para mí fue lo más determinante de todo, yo hablé con la persona del contenedor, sobre todo era de esta zona. Entonces, me dijo con qué grúas solía trabajar para descargar los contenedores y cuál era la empresa de transportes que le solía hacer los viajes. La persona me dijo la empresa con la que solía trabajar, que precisamente era la misma grúa que llamamos para que viniese a verlo, porque están por la zona. Y al preguntarle al chico de la grúa me dijo que efectivamente conocía a esta persona. Este fue el dato del que más me fié, porque todo lo demás siempre pueden estafarte por algún lado. Pero que otra persona conozca a esa persona, yo creo que es una de las cosas que más te pueden dar confianza en eso. Luego además esta persona que nos vendió el contenedor también tiene una empresa de casas modulares que también pude ver que existía en internet. Más aparte también vi que me pasó el número del transportista para aclarar unas cosas con él, para ver si podía entrar aquí. También vi que era una persona real, que le conocía y que tenía una empresa que también era real, que salía en el Google Maps y estaba aquí al lado. Entonces, con todos estos datos de que el de la grúa conocía a la persona que nos vendía el container. La persona que nos vendía el container tenía en la página web de compraventa en la que la encontré, puntuaciones de varios años atrás. Y luego la persona que hacía el transporte también existía y tenían una empresa. Estos fueron los datos en los que yo me fié. Aún así, no pude estar 100% seguro. Yo hablé con la persona por teléfono, me enseñó un vídeo, porque ella fue a ver el contenedor y me enseñó un vídeo de cómo estaba para reservarlo, para ver si lo quería. Efectivamente, el mismo que salía en el vídeo es el mismo que nos han traído, porque se veía la matrícula. Entonces, esos son datos que más o menos, aunque a veces no podéis ir a verlo porque no está en el sitio, eso no quiere decir que sea una estafa, pero intentar no basaros solo en una cosa, sino que veáis varias cosas, que no haya nada que huela a chamusquina, porque si hay algo que huela a chamusquina, yo os aconsejo que llevéis mucho cuidado porque es mucho dinero y podéis perderlo y es una cosa seria, porque si son vuestros ahorros os vais a quedar sin nada. Sobre todo eso, que tengáis no solo una evidencia, sino varias evidencias de que esa persona existe y de que el contenedor que os va a dar existe y de que es todo real. Y luego aparte también una cosa muy importante es que cuando yo contacté con la persona de la estafa vía WhatsApp, yo le llamaba por teléfono a ese número de teléfono y me ponía que no estaba disponible. Me fue imposible hablar con esa persona, porque cuando tú llamas a alguien, escuchas su voz y aunque no la estés viendo cara a cara, más o menos puedes percibir un poquito la persona cómo es y cómo habla. Y David, por ejemplo, sí que habló con esta persona que nos vendió el container y ahí se dio cuenta de que era una persona de fiar. Me transmitió confianza. Transmites, con la voz transmites. Entonces también es muy importante llamada de teléfono si no tienes la posibilidad de ir físicamente a la empresa. También. O videollamada. Pero es muy importante y además la persona que nos vendió el container ya nos nombró que ella entendía que esto era un tema, el tema de las estafas con los containers era un tema muy actual y entendía que
necesitáramos un poquito verificar algunas cosas. Entonces también es importante que la otra persona sea empática, porque es que hay muchísimas estafas con todo esto hoy en día, ya que el acceso a la vivienda está tan difícil y los jóvenes sobre todo estamos buscando alternativas que no sean imposibles o que no supongan un esclavismo por años para poder conseguir tener 4 paredes. O que encima no sea un esclavismo por años para pagarle a un rentista que vive especulando con la vivienda. Eso sería el mayor error del mundo. Por lo menos que si te gastas el dinero, sí puede ser que al final acabe siendo tuyo, o que no sea, pues eso, no contribuir con que haya gente especulando con la vivienda. Porque esa es la mayor lacra que hay en España hoy en día, y por culpa de eso, las personas de nuestra generación y más jóvenes no tenemos acceso a la vivienda. Las personas que están estudiando están pagando 600 euros por una habitación, pero qué locura es esa. Una habitación, no un piso compartido, una habitación. Yo tengo casos de personas de mi familia que han vivido en una habitación con 8 habitaciones sin salón ni nada, porque la persona de turno quitó el salón para hacer todo habitaciones cuchitriles, para meter un montón de estudiantes y cobrarles un pastizal. Entonces, esto es un tema que a nosotros la verdad es que nos resuena mucho, porque cada vez va a más. Entonces, es por eso que hemos encontrado esta alternativa de poder estar en esta finca familiar que estaba prácticamente abandonada, regenerarla, cultivarla, recuperar los árboles que estaban medio muertos, crear huerta donde no la había y poder crear habitáculos, aunque sean minimalistas, porque otra cosa que os iremos contando con esto es que nuestra percepción de la vivienda es como de tiny house, una vivienda pequeña, lo más ecológica posible, lo mínimo le queremos quitar a la tierra. Le queremos quitar lo mínimo para nosotros poder vivir y queremos darle lo máximo de biodiversidad y vida a nuestro alrededor. Así que eso, cómplices, esa es nuestra forma de percibir. Luego, sobre el tema de la legalidad, pues como he escuchado yo en otros vídeos, ¿es legal tener un contenoide y es legal especular con la vivienda para que nosotros no podamos acceder a ella? No, pues un poco lo mismo. Esto es completamente legal siempre, a ver, tienes que pedir permiso si haces cimientos, pero esto no tiene cimientos porque está apoyado sobre el suelo. Hemos puesto unos bloques, unos trozos de mármol sobre el suelo y sobre eso va apoyado, o sea, ni siquiera está tocando el suelo. Es de quita y pon, no es algo que va, no es una estructura fija. Aquí no vive nadie, porque no puedes vivir ahí en teoría legalmente, pero aquí no vive nadie. Esto es un espacio para poder dormir y para poder estar, para cuidar este terreno. Entonces, teniendo en cuenta esas cosas, se puede hacer, pero tienes que tener un poco en cuenta cuáles son los límites que no te puedes pasar de ahí. Y, muy importante, informarte bien en tu localidad, porque en cada localidad es completamente diferente. Entonces, investiga un poquito en tu localidad antes de tomar la decisión, porque lo que nos vale a nosotros quizás no te valga a ti. Así que es importante siempre, antes de accionar y de actuar, investigar. Ahora ya solo nos falta ponernos aquí manos a la obra con este cacharro que tenemos aquí para convertirlo en un hogar. Todo esto lo vamos a documentar a la vez que estamos también siguiendo con la construcción de nuestro paraíso, que por cierto, os vamos a hacer un vídeo enseñándoos cómo va todo, porque sabemos que llevamos un tiempo sin subir vídeos, pero es porque hemos estado liados mejorando el huerto, cultivando, mejorando la zona de habitaje. Tenemos varios proyectos por aquí que están en marcha, lo que pasa que ahora también, como está haciendo tanto calor, nos ha tocado ralentizarnos un poco y también nos estamos enfocando en esto de aquí. Así que estad bien atentas y atentos sobre cómo va evolucionando Little India, nuestra finca, y cómo va evolucionando este container hacia una nueva casa. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.